Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Espero les guste y se suscriban. En el video de hoy vamos a tejer con 2 agujas paso a paso este lindo suétercito. Es un diseño básico ideal para principiantes. Se puede tejer para niños y niñas. El suétercito que voy a tejer en el video es para bebitos de más o menos 3 a 6 meses, pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, desde un bebito recién nacido hasta 12 meses. Aquí abajo en la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora, para tejer este suétercito, esta es la lana que yo usé. Es una lana para bebé número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Para el tamaño de 3 a 6 meses, que es este suétercito en el color celeste, yo usé un total de 85 gramos. Este que está aquí en el color rosa, que lo hice exactamente igual, lo único que usé unas agujas más delgadas de 4.5 milímetros y me quedó una talla para 0 a 3 meses. Para esta medida yo usé un total de 75 gramos. También van a necesitar un total de 6 botones de 14 milímetros. Para el de 0 a 3 meses yo usé unos botones de 13 milímetros y también usé 6. Sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Y recuerden, todos mis videos siempre están en español y en inglés. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Ok, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Ok, para tejer este suétercito yo voy a usar estas agujas. Son agujas circulares de 24 pulgadas de largo y son agujas de 5 milímetros. Ahora ustedes también pueden usar agujas rectas, ya que vamos a empezar con el canesú, luego vamos a dividir las mangas y las vamos a hacer y luego vamos a tejer el cuerpecito. Así es que pueden usar agujas rectas normales, no hay ningún problema. Yo estoy usando estas circulares, pero las voy a usar como agujas rectas. Ahora la lana que voy a usar es una lana para bebé número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Si ustedes no tienen lana número 4, pueden usar 2 hebras de una lana para bebé número 3 para más o menos obtener el mismo grosor. Bueno, aquí para empezar lo primero que vamos a hacer es montar los puntos. Vamos a montar un total de 44 puntos. Así es que vamos a agarrar las 2 agujas así, vamos a medir la lana. Vamos a enrollar así 20 veces. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora aquí tengo para más o menos 20 puntos. Vamos a doblarlo una vez más. Tengo para más o menos 40 puntos y lo voy a doblar una vez más. Es mejor que nos vaya a sobrar y no tener que medir de vuelta. Así es que aquí tengo para aproximadamente 60 puntos, pero nada más necesito montar 44. Así es que aquí voy a hacer un nudo. Vamos a abrir la lana de esta manera. Esta es la lana que acabamos de medir y esta viene del ovillo. Así es que agarramos la lana así y nos vamos a ir de izquierda a derecha jalando una lazada. Ahí están, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta tener 44 puntos. Continúen, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de montar los puntos, tengo 44. Aquí al final vamos a hacer un nudo para que este último punto no se vaya a abrir. Ahora con cuidado vamos a retirar una de las agujas. Aquí me gusta usar 2 agujas para montar los puntos para que la primera vuelta nos quede bien suelto y no quede muy apretado el cuello. Así que ahora lo que vamos a hacer aquí es, miren, para la primera vuelta vamos a tejer 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho y 2 al revés. Y así vamos a completar esta primera vuelta. Nos vemos al final. Estoy al final de esta primera vuelta del cuello. Aquí tengo estos últimos 2 puntos. Estos 2 puntos antes están al derecho, así es que me toca terminar la vuelta con 2 puntos al revés.
Y aquí está la primera vuelta con un total de 44 puntos. Ahora para la vuelta 2 vamos a repetir lo mismo, pero este primer punto lo voy a deslizar. El siguiente punto lo voy a tejer al derecho y los siguientes dos al revés. 2 al derecho, 2 al revés. Y ahí está. Así vamos a continuar para la segunda vuelta. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de la segunda vuelta. Estos dos puntos al final los tejo al revés. Y ahí está la segunda vuelta. Ahora, para la vuelta número 3 vamos a repetir lo mismo. Aquí voy a deslizar el primer punto sin tejer. Esto es para tener una línea recta aquí. Y el siguiente punto lo tejo al derecho. 2 al revés. 2 al derecho y 2 al revés. Y ahí está. Así vamos a hacer esta tercera vuelta. Continúen, nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 3. Aquí al final tejí estos dos últimos puntos al revés. Vamos a girar para la vuelta número 4. Ahora en esta vuelta número 4 voy a deslizar el primer punto sin tejer. Ahora en esta cuarta vuelta vamos a tejer todos los puntos al revés. Así. Así es que continúen. Terminemos de hacer esta cuarta vuelta donde tejemos todos los puntos al revés. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 4, tengo 44 puntos. En esta vuelta hemos tejido todos los puntos al revés y este es el lado revés del trabajo, así es que ahora vamos a girar para la vuelta número 1, ya que vamos a comenzar el cuerpecito. Esta parte aquí es el cuello. Si ustedes quieren hacer esta parte un poco más ancho, pueden hacer más vueltas. Lo importante es de que la última vuelta que hagan, la hagan al lado revés, al igual como hicimos aquí en la vuelta número 4. Así es que aquí lo que voy a hacer para continuar miren, voy a marcar, este es el lado del frente del suétercito y este va a ser el lado de atrás del suétercito. Y aquí vamos ahora a hacer la primera vuelta de la primera repetición y en esta primera vuelta voy a agregar el primer ojal. Ahora este suétercito es para varoncitos, pero si lo quieren hacer para niña, entonces al final van a hacer los ojales. Como es para varoncito, voy a hacer los ojales aquí al inicio. Así es que para hacer los ojales, ya cuando llegue a los últimos 5 puntos les voy a enseñar cómo van a hacer para niñas si lo quieren hacer, o si ustedes no saben el sexo de bebé y lo quieren hacer para niña, igual, no importa, no pasa nada, pueden hacerlo así como yo lo estoy haciendo con los ojales aquí a este lado. Bueno, aquí para empezar, este primer punto para esta vuelta lo voy a deslizar, pero de aquí en adelante lo voy a tejer. Voy a tejer el siguiente punto. Tengo 2 puntos. Ahora voy a hacer una lazada, voy a tejer 2 puntos juntos al derecho. Tejo un punto al derecho. Estos primeros 5 puntos aquí van a ser para la guarda, así es que voy a poner un marcador de puntos aquí. Estos 5 puntos siempre se van a tejer al derecho cuando estemos al derecho y también al derecho cuando estemos en el lado revés. Ahora aquí es donde vamos a empezar el motivo o la repetición. Miren, vamos a tejer 2 puntos al derecho y vamos a hacer una lazada. 2 puntos al derecho, una lazada, 2 puntos al derecho, lazada, 2 al derecho, y así voy a continuar hasta llegar a los últimos 7 puntos. Hacemos lazada, 2 al derecho, lazada, 2 al derecho. Y ahí está. Continúen, terminemos esta primera vuelta de la primera repetición. Nos vemos aquí 7 puntos antes de terminar para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta de la primera repetición. Estoy al final de esta primera vuelta de la primera repetición. Miren, tengo 7 puntos aquí que me hacen falta. Voy a hacer una lazada, voy a tejer 2 puntos al derecho. Voy a poner un marcador marcando la segunda guarda. Y aquí al final estos 5 puntos los vamos a tejer al derecho, pero como les mencionaba aquí al inicio donde hicimos el primer ojal, si lo quieren hacer para niñas, aquí es donde van a hacer su ojal. Aquí entonces nada más iban a tejer 5 puntos si lo van a hacer para niñas.
Para iniciar iban a tejer 5 puntos al derecho y luego continuar con la repetición que les dije hasta llegar a los últimos 5. Así es que si lo están haciendo para niñas, esto es lo que van a hacer. Van a tejer 2 puntos al derecho, van a tirar una lazada, van a tejer 2 puntos juntos al derecho y van a tejer el último punto al derecho. Yo nada más estoy tejiéndolo para varoncito, así es que no necesito hacer eso. Así es que voy a tejer estos 5 puntos al final al derecho. Y ahí está. Así completamos ya la primera vuelta de la primera repetición y tengo un total de 60 puntos. Ahora vamos a girar para la vuelta número 2 y esta vuelta número 2 aquí, como el suétercito es para niños, aquí vamos a tejer estos 5 puntos al derecho, pero ustedes van a tejer la lazada que van a tener aquí, si lo están haciendo para niña, por el lado de atrás para que no quede un hueco grande. Aquí en esta parte se los voy a mostrar. Así es que aquí tejemos estos 5 puntos al derecho y vamos a tejer todos estos puntos al revés hasta llegar a los últimos 5 puntos. Al final de esta segunda vuelta voy a tener también 60 puntos, que es los mismos puntos que tenía en la primera vuelta, al final de la primera vuelta. Así es que continúen tejiendo todos los puntos al revés hasta llegar a los últimos 5. Estoy al final de la segunda vuelta de la primera repetición. Tengo los últimos 5 puntos. Pasamos el marcador y ahora aquí vamos a tejer 2 puntos al derecho. El siguiente punto, que es la lazada, la tejemos por detrás para que no quede un hueco muy grande. Con estas agujas pueden usar unos botones de 14 o 15 milímetros. Al final yo les voy a decir qué tamaño de botones yo voy a usar, pero por lo usual ese tamaño es el que uso cuando uso agujas gruesas de 14 o 15 milímetros. Y bueno, aquí tejí los últimos 2 puntos al derecho. Vamos a girar para la vuelta número 3. Ahora ya hicimos el primero ojal aquí para un suétercito de varoncito, y si lo están haciendo para niñas va a estar aquí a este otro lado. Ahora para la vuelta número 3 vamos a tejer todos los puntos al derecho. Así. Pasamos el marcador y tejemos hasta el final, terminando la vuelta número 3 con un total de 60 puntos. Y ahí está. Así vamos a continuar. Terminemos la tercera vuelta, nos vemos al final. Terminé la vuelta número 3 de la primera repetición. Vamos a girar para la vuelta número 4. Este es el lado revés. Y para esta vuelta número 4 vamos a tejer 5 puntos al derecho. Pasamos el marcador y vamos a tejer los puntos al revés hasta llegar a los últimos 5 puntos donde los van a tejer al derecho. Recuerden que los puntos de la guarda en ambos lados se tejen al derecho siempre, no importa qué lado estén. Bueno, continúen, terminemos la cuarta vuelta, nos vemos al final. Terminé la vuelta número 4, estos últimos 5 puntos los tejí al derecho. La vuelta número 4 fue trabajada al lado revés. Ahora vamos a girar para la vuelta número 5. En esta vuelta número 5 vamos a tejer todos los puntos al derecho. Así. Así es que continúen, terminemos esta vuelta número 5 donde tejemos todos los puntos al derecho. Nos vemos al final. Terminé la vuelta número 5 donde hemos tejido todos los puntos al derecho. Vamos a girar para la vuelta número 6. En esta vuelta número 6, aquí al inicio tejemos estos 5 puntos al derecho. Esta vuelta número 6 está al lado revés. Pasamos el marcador y aquí vamos a cambiar. Ahora vamos a tejer todos los puntos al derecho. Cada una de las repeticiones consiste de 8 vueltas, así es que las últimas vueltas, la número 6, 7 y 8, se tejen al derecho. Así es que continúen así para esta vuelta número 6, donde tejen todos los puntos al derecho. Nos vemos al final. Terminé la vuelta número 6. En esta vuelta hemos tejido todos los puntos al derecho. Este es el lado revés. Vamos a girar para la vuelta número 7, la vuelta número 7 y la vuelta número 8. Vamos a tejerlas al derecho. Así es que aquí les voy a iniciar la vuelta número 7. Ya saben, tejemos todos los puntos al derecho en esta vuelta número 7.
al terminar la vuelta número 7, van a girar y van a repetir lo mismo que hicimos en la vuelta 6, que es tejer todos los puntos al derecho también. Y así vamos a completar ya la primera repetición. Como les decía, cada repetición consiste de 8 vueltas. Así es que continúen así. Terminemos de hacer la vuelta número 7 y la vuelta número 8. Terminé de hacer la vuelta número 7 y la vuelta número 8. La vuelta número 7 la hicimos al lado derecho, donde tejimos todos los puntos al derecho. Luego giré para la vuelta número 8 y también tejí todos los puntos al derecho. La vuelta número 8 está al lado revés. Ahora vamos a girar y ya completamos aquí la primera repetición. Cada repetición consiste de hacer 8 vueltas. Las últimas 4 vueltas se trabajan al derecho para que se forme aquí esta vuelta aquí del punto musgo. Ahora lo que vamos a hacer es repetir lo mismo para la segunda repetición. Así que les voy a iniciar aquí. Vamos a tejer estos 5 puntos al derecho. Esta es la primera vuelta de la segunda de repetición. Así es que aquí paso el marcador, tejo 2 puntos al derecho, tiro lazada, 2 puntos al derecho, lazada, 2 puntos al derecho, lazada, y así hasta llegar a los últimos 7 puntos. Nos vemos aquí al final de esta primera vuelta de esta segunda repetición para mostrarles cómo vamos a terminarla. Estoy al final de la vuelta número 1 de la segunda repetición. Miren, aquí al final tengo 7 puntos que me hacen falta. Voy a hacer una lazada y voy a tejer estos 2 puntos al derecho. Paso el marcador y estos últimos 5 puntos siempre se tejen al derecho. Y ahí está, así completamos la primera vuelta de la segunda repetición. Tengo un total de 84 puntos al final de esta vuelta. Vamos a girar para la segunda vuelta. Aquí vamos a tejer estos 5 puntos al derecho. Para cada una de estas vueltas de la segunda repetición vamos a tener 84 puntos. Recuerden que cada repetición consiste de 8 vueltas y siempre voy a tener los 84 puntos. Ahora pasamos el marcador y como estamos al lado revés, aquí voy a tejer todos los puntos al revés para la segunda vuelta de la segunda repetición. Las lazadas también se tejen al revés. Ahora, al llegar al final de esta segunda vuelta, los últimos 5 puntos los van a tejer al derecho. Nos vemos al final. Terminé la vuelta número 2. Vamos a girar para la vuelta número 3 de la segunda repetición. Aquí vamos a tejer estos 5 puntos al derecho para iniciar. Pasamos el marcador y vamos a tejer todos los puntos al derecho. Así es que continúen así. Nos vemos al final de esta tercera vuelta de la segunda repetición. Terminé la vuelta número 3 de la segunda repetición. Tengo 84 puntos. Giramos para la vuelta número 4. Vamos a tejer estos 5 puntos al derecho. Pasamos el marcador y aquí vamos a tejer todos los puntos al revés hasta llegar a los últimos 5 puntos donde los tejemos al derecho. Bueno, así vamos a trabajar la vuelta número 4. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 4. Ahora para la vuelta número 5 vamos a girar. En esta vuelta número 5 yo voy a agregar el ojal número 2. Vamos a estar agregando los ojales cada 12 vueltas. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ahora para las siguientes 4 vueltas, la vuelta número 5, 6, 7 y 8, vamos a tejer también todos los puntos al derecho. Pero aquí les voy a mostrar que vamos a hacer el segundo ojal. Así es que aquí vamos a tejer 2 puntos al derecho. Tiramos una lazada, tejemos 2 puntos juntos al derecho y un punto al derecho. Y aquí está el segundo ojal. Si ustedes lo están haciendo para niñas, los van a hacer aquí al final, en los últimos 5 puntos. Pasamos el marcador y tejemos todos los puntos al derecho para esta vuelta número 5. Así es que continúen tejiendo todos los puntos al derecho. Al terminar aquí,
con estos últimos 5 puntos al derecho van a girar. Para la vuelta 6 van a tejer todos los puntos al derecho también, van a girar para la vuelta 7, van a tejer todos los puntos al derecho, van a girar para la vuelta 8 y van a tejer todos los puntos al derecho también. Así es que estas últimas 4 vueltas de la segunda repetición las tejemos al derecho. Estamos haciendo esta parte aquí, así es que continúen, terminemos de hacer estas últimas 4 vueltas, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer las últimas 4 vueltas, la vuelta número 5, 6, 7 y 8. Estas últimas 4 vueltas se tejen al derecho. Ahora en la vuelta número 5 de la segunda repetición hicimos aquí el segundo ojal también. Ahora vamos a hacer una repetición más, así es que esta va a ser la primera vuelta de la tercera repetición. Así es que aquí iniciamos con tejer estos 5 puntos al derecho. Pasamos el marcador, tejemos 2 puntos al derecho y tiramos lazada. Otra vez, 2 puntos al derecho, una lazada. 2 puntos al derecho, lazada. Y así vamos a continuar para esta primera vuelta de la tercera repetición. Nos vemos aquí al final. Estoy al final de la primera vuelta de la tercera repetición. Aquí al final pasamos el marcador y tejemos estos últimos 5 puntos al derecho. Y así completamos esta vuelta de la primera repetición. Tengo un total de 120 puntos. Aquí al final de cada vuelta para esta repetición siempre vamos a tener 120 puntos. Ahora para la segunda vuelta vamos a tejer 5 puntos al derecho. Pasamos el marcador y vamos a tejer todos los puntos al revés hasta llegar a los últimos 5 puntos donde se tejen al derecho. Así es que continúen, terminemos esta segunda vuelta de la tercera repetición. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 2, este es el lado revés. Vamos a girar para la vuelta número 3 de la tercera repetición. Ahora en la vuelta número 3 vamos a iniciar tejiendo estos 5 puntos al derecho. Pasamos el marcador y tejemos todos los puntos al derecho también, hasta terminar la tercera vuelta. Así es que continúen, terminemos de hacer esta vuelta número 3, donde tejen los puntos al derecho. Luego van a girar para la vuelta número 4, que es al lado revés. Van a tejer 5 puntos al derecho, van a tejer los puntos al revés hasta llegar a los últimos 5, donde los van a tejer al derecho. Y después para la vuelta número 5, 6, 7 y 8 se tejen todos los puntos al derecho en esas vueltas. Así van a completar la tercera repetición. No les voy a mostrar esta parte porque es exactamente lo mismo que hicimos en la segunda repetición. Así es que continúen, nos vemos al final cuando ya hemos completado la tercera repetición para mostrarles cuál es el siguiente paso. Y recuerden, al final de cada vuelta de esta tercera repetición siempre van a tener 120 puntos. Nos vemos al final. Terminé de hacer la tercera repetición. Ahí está, así es como se mira. El canesú ya está terminado. Así como está midiendo, miren, desde aquí hasta aquí está midiendo aproximadamente 11 centímetros, que son más o menos 4.25 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta, la vuelta número 1, es dividir las mangas. Así es que ya puse los marcadores y les voy a decir cómo vamos a dividir aquí. Miren, para los delanteros tengo 19 puntos a cada lado, para cada una de las mangas tengo 27 puntos y para la espalda tengo 28 puntos. Así que lo que vamos a hacer aquí es iniciar la primera vuelta, ya que vamos a comenzar a contar vueltas porque vamos a comenzar a hacer el cuerpecito del suétercito. Ahora, antes de empezar les voy a explicar lo que vamos a hacer en esta primera vuelta. Miren, vamos a tejer estos 19 puntos para el primer delantero y después vamos a tejer los 27 puntos para la primera manga. Vamos a tejer la manga y luego vamos a terminar y cerrar la manga y vamos a continuar con los puntos de la espalda y luego vamos a hacer la segunda manga aquí, igual como la vamos a hacer aquí en la primera manga, y después vamos a terminar tejiendo los puntos del segundo delantero. Así es que aquí para empezar, aquí voy a hacer el tercer ojal. Ya llevo 2. Aquí está el primero y aquí está el segundo. Así es que aquí me toca hacer el tercer ojal. Así es que vamos a empezar esta primera vuelta tejiendo 2 puntos al derecho. Tiramos una lazada,
tejemos 2 puntos juntos al derecho, un punto al derecho, y ahí está el tercer ojal. Ahora voy a tejer hasta llegar al marcador, así es que voy a hacer 1, 2, 14, ahí está. Ahora, antes de continuar y tejer estos puntos para la primer manga, voy a retirar este marcador, ya no lo necesitamos, pero voy a agregar un punto más. Voy a poner esta lazada, miren, esta lazada que está en medio entre el último punto que tejí y este primer punto de la manga. Voy a levantarlo, lo voy a poner aquí en la aguja y voy a hacer un punto más. Ahí está. Así es que ahora para este delantero tengo 20 puntos. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Así es que los vamos a dejar ahí pendiente. Yo estoy usando agujas circulares, así es que lo que voy a hacer es me voy a ayudar con unas agujas rectas. Como les había dicho al inicio, este suétercito lo pueden tejer con agujas rectas, así es que yo me voy a ayudar con estas agujas rectas que son del mismo tamaño, son de 5 milímetros. Así es que voy ahora a tejer estos 27 puntos para la primer manga. Así es que tejemos el primer punto, 1, 2, veintiséis, 27. Aquí está, he tejido 27 puntos. Voy a retirar ese marcador, voy a dejar esta aguja aquí pendiente para ahora tejer aquí la manga. Así es que voy a girar. De aquí en adelante vamos a continuar y tejer estos 27 puntos nada más, y de aquí en adelante vamos a siempre deslizar el primer punto y vamos a tejer estos puntos al revés hasta llegar al final. De aquí en adelante el primer punto y el último punto son puntos de orilla, así es que vamos a estar deslizando el primer punto siempre, no importa a qué lado estemos. Si estamos al lado revés, el primer punto lo deslizamos. Si estamos al lado derecho, también lo deslizamos. Así vamos a ir creando una terminación más bonita en ambos lados para que fácilmente podamos cerrar la manga al terminar de hacerla. Aquí está el último punto. Esta vuelta tejimos puntos revés, giramos para la vuelta número 3. Aquí voy a poner un marcador de puntos marcando esta primera vuelta, la primera vuelta que hice. Ahí está. Ahora voy a continuar, voy a deslizar el primer punto y tejemos hasta llegar al último punto. Aquí lo que vamos a hacer para las mangas es hacer las mismas repeticiones que hicimos para el canesú. Vamos a hacer las 8 vueltas para que quede más o menos así como este suétercito que ya hice, así como este, miren. Aquí hacemos 4 vueltas, una vuelta al derecho y una vuelta al revés. Luego la vuelta número 5, 6, 7 y 8 las tejemos al derecho para formar estas líneas aquí de punto musgo. Así es que vamos a hacer lo mismo aquí. Estoy haciendo un par de suétercitos para gemelitos, así es que por eso tengo ya el otro casi terminado. Así es que aquí vamos a tejer. Esta es la vuelta número 3. Aquí les voy a mostrar esta repetición para que ustedes continúen con el resto de la manga. Y ahí está el último punto, se teje también. Giramos la vuelta número 4. Ya saben, deslizamos el primer punto y tejemos los puntos al revés. Terminamos la cuarta vuelta.
Ahora vamos a hacer la vuelta número 5, 6, 7 y 8. Son 4 vueltas donde tejemos todos los puntos al derecho. Menos el primer punto, que ya saben, se desliza sin tejer y tejemos aquí. Esta es la vuelta número 5. Aquí está la vuelta número 5. Giramos para la vuelta número 6. Ya saben, deslizamos el primer punto y tejemos aquí la vuelta número 6, todos los puntos al derecho. Giramos. Ahora para la vuelta número 7 lo mismo, deslizamos el primer punto sin tejer y tejemos todos los puntos al derecho. Ahora así vamos a hacer la vuelta número 7 y la vuelta número 8, así es que continúen, terminen de hacer estas 2 vueltas, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la vuelta número 7 y la vuelta número 8 y así completamos ya esta primera repetición para la manguita. Ahora de aquí en adelante van a hacer lo mismo, van a repetir estas 8 vueltas. La vuelta número 1 y la vuelta número 3 se tejen al derecho, la vuelta número 2 y la vuelta número 4 se tejen al revés, siempre deslizando el primer punto. Luego la vuelta número 5, 6, 7 y 8 las tejen todas al derecho y así van a ir formando estas vueltas del punto musgo, así como hicimos aquí. Así es que ustedes van a continuar y hacer el resto de la manguita. Van a hacer un total de 5 repeticiones. Miren, 1, 2, 3, 4, 5. Cada repetición tiene 8 vueltas, así es que van a hacer un total de 40 vueltas. En la vuelta número 41 vamos a cerrar los puntos, así es que continúen, hagan 4 repeticiones más y luego vengo y les muestro cómo vamos a cerrar la manga. Terminé de hacer la primera manguita, hice un total de 5 repeticiones. Miren, aquí está la primera, 1, 2, 3, 4, 5 repeticiones. Cada repetición tiene 8 vueltas, así es que se hace un total de 40 vueltas. Ahora, al final, cuando ya les dé las medidas, le voy a dar la medida aquí de la manguita. Lo que vamos a hacer ahora es cerrar los puntos aquí, así es que lo que voy a hacer es pasar el primer punto sin tejer, voy a tejer el siguiente punto al derecho y voy a pasar el primer punto por encima del segundo y así voy a ir punto por punto cerrándolos. Tejo uno y el que estaba en la aguja lo paso por encima del segundo y así vamos a continuar. Así es que continúen, terminemos de hacer esta parte. No vayan a cortar su hilo al final porque vamos a coser la manguita aquí después que ya terminemos. Así que continúen así, cerremos los puntos para la primera manguita, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de cerrar los puntos, ya la manguita está terminada. Ahora lo que voy a hacer yo es coser ya la manguita con la ayuda de un ganchillo. Vamos a coser aquí esta parte que quedó abierta. Si ustedes prefieren también pueden cortar su hilo, pasar el hilo por esta última lazada y se aseguran de dejar su hilo largo para al final coser la manga y luego nada más añadir el hilo aquí para luego continuar con los puntos de la espalda. Yo lo voy a hacer todo aquí, ya así ya no necesito hacer nada al terminar. Así es que lo que vamos a hacer aquí es, miren, le vamos a dar vuelta aquí, vamos a poner la manguita al lado revés y por el lado revés vamos a coser con la ayuda de un ganchillo. Nos vamos a ir aquí al primer punto que cerramos y aquí vamos a jalar esta lazada. Ahí está, hacemos una cadena y ahora nos vamos a ir a la siguiente vuelta. Miren, aquí al final, cuando estábamos deslizando los puntos, se estaba formando esta línea aquí como de cadenas y miren, ahí es donde voy a ir punto por punto asegurándome de que las vueltas correspondan al modo de que esta parte quede bien. Así es que voy a ir a la siguiente vuelta, que es esta, y la siguiente vuelta, que es esta,
jalo una lazada y hago un punto deslizado. Me voy a la siguiente vuelta y al otro lado también jalo una lazada. Este gancho que estoy usando, me olvidé mencionar, es de 5 milímetros también. Así es que así voy a ir punto por punto cerrando la manga. Aquí asegúrense de que esta parte, miren, donde hicimos las vueltas aquí del punto musgo, correspondan. En el centro hay un punto, así es que me voy a asegurar de que quede así para que las vueltas de la manguita aquí quede bien, no quede una muy alto, muy arriba. Así es que asegúrense de hacer eso. Bueno, así voy a continuar. Nos vemos aquí cuando ya hemos cerrado la manga para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de cerrar la manga con puntos deslizados. Ahora tengo un total de 21 puntos deslizados. El último punto está justamente aquí donde iniciamos la primer manga. Así es que ahora lo que voy a hacer aquí es hacer una cadena con el ganchillo. Voy a jalar una lazada, le voy a dar vuelta a la manga. Vamos a ver cómo nos quedó. Sí, perfecto, está bien. Asegúrense de que estas vueltas aquí correspondan para que les quede un terminado bonito. Y bueno, ahí está, la manguita está terminada. Ahora vamos a continuar. Miren, ya habíamos tejido aquí estos puntos del delantero. Teníamos 19, incluyendo los de la guarda. Y aquí, antes de empezar la manga, agregué un punto más. Así es que tengo 20 puntos aquí. Ahora lo que voy a hacer es, vamos a continuar. Y esta lazada que tengo aquí, que quedó al unir la manga, ahora lo voy a poner aquí, en la aguja del lado derecho. Así. Ahí está. Vamos a jalar ahí para que se cierre bien. Y ahora voy a levantar un punto más. Miren, esta barrita que está aquí, la voy a levantar y la voy a poner en la aguja y voy a tejer un punto al derecho. Ahí. Ahí está. Así es que aquí debajo de la manga hemos agregado 3 puntos. Este punto que agregué antes de hacer la manga, este punto que es el punto que traíamos cuando cerramos la manga y este que acabo de agregar ahí. Así es que estamos agregando estos 3 puntos extra. Ahora voy a continuar y tejer los puntos de la espalda. Los puntos de la espalda son 28. Así es que voy a tejer estos 28 puntos. Está 27, 28. Ahí está, tengo los 28 puntos de la espalda. Voy a retirar este marcador y antes de continuar voy a agregar un punto. Así es que esta barrita que está aquí en medio entre el último punto que tejí y este primer punto de la segunda manga, lo voy a levantar y lo voy a poner en la aguja y lo voy a tejer al derecho por frente. Ahí está. Así es que ahora, con la ayuda de las agujas del mismo tamaño, estas, voy a tejer la primera vuelta aquí de la segunda manga. Así es que tejemos el primer punto al derecho. 1, 2, 27. Retiro este marcador. Voy a girar. Voy a dejar esta aguja pendiente ahí. Y voy a continuar haciendo la segunda manga. Ya el resto, ustedes saben, es exactamente igual como lo hicimos aquí. Aquí voy a tejer la vuelta número 2 al revés, la vuelta número 3 al derecho, la vuelta número 4 al revés y luego la vuelta número 5, 6, 7 y 8. Vamos a tejerlas al derecho para hacer estas vueltas aquí del punto musgo y así vamos a continuar y hacer un total de 5 repeticiones. Lo vamos a hacer exactamente igual a la segunda manga como esta primera que hicimos aquí y eso es todo. Así es que continúen, terminemos de hacer la segunda manga, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la segunda manga, la hice exactamente igual como hice aquí la primera manga. Ahora ya cerré también, le vamos a dar vuelta aquí al lado derecho. Y ahí está, la manguita está terminada. Ahora lo que vamos a hacer es aquí
Al final, si recuerdan, queda esta lazada. Hice un total de 21 puntos deslizados y aquí con el ganchillo voy a hacer una cadena para que se cierre ahí ese punto. Y esta lazada la voy a poner en esta aguja. Ahí está. Ahora vamos a ajustar ahí bien ese punto. Ahora, antes de continuar, voy a levantar esta barrita que está aquí, miren, antes del primer punto del delantero. La voy a poner en esta aguja y voy a agregar un punto más, así como hicimos debajo de la primera manga. Ahí está. Así es que debajo de cada manga hemos agregado 3 puntos. Recuerden de que cuando terminé de tejer los puntos de la espalda, agregué este punto, luego tejí los puntos de la manga, hice la manga y esta lazada que quedó al cerrar la agregué aquí y este punto que acabo de agregar. Así es que aquí voy a terminar tejiendo estos últimos 19 puntos para el segundo delantero. Paso el marcador, aquí dejo estos últimos 5 puntos. Si ustedes están haciendo el suétercito para niñas, aquí es donde van a agregar su tercer ojal. Y bueno, ahí está, así terminamos esta primera vuelta donde hemos tejido el primer delantero, tejimos la primera manga, tejimos la espalda, luego tejimos aquí la segunda manga y tejimos el segundo delantero. Al final de esta vuelta, la primera vuelta, tengo un total de 72 puntos, 19 más 28 más 19 más 3 puntos debajo de cada manga, se hace un total de 72 puntos al final de esta primera vuelta. Ahora vamos a girar para la vuelta número 2 del cuerpo. Aquí vamos a tejer estos 5 puntos al derecho. Pasamos el marcador y tejemos los puntos al revés. Aquí voy a continuar con el punto donde repetimos las repeticiones de 8 vueltas cada una, así como hicimos las mangas. Así es que continúen para esta segunda vuelta tejiendo todos los puntos al revés hasta llegar aquí a los últimos 5 donde los vamos a tejer al derecho. Nos vemos al final de esta segunda vuelta. Terminé de hacer la segunda vuelta, tengo un total de 72 puntos. Voy a girar para la vuelta número 3. Ahora de aquí en adelante vamos a continuar repitiendo estas repeticiones al igual como hicimos aquí para la manga. Recuerden que cada repetición consiste de 8 vueltas. La vuelta número 1, la vuelta número 3 se tejen al derecho, la vuelta número 2 y la vuelta número 4 se tejen al revés y luego la vuelta número 5, 6, 7 y 8 se tejen al derecho y así vamos a continuar para el cuerpo también. Así es que aquí ya completamos la vuelta número 1 y la vuelta número 2. Ahora van a hacer la vuelta número 3 y la 4 donde hacen la 3 al derecho y la 4 al revés y luego la vuelta 5, 6, 7 y 8 todas al derecho. Así es que así vamos a continuar para el resto del suétercito. No estoy segura cuántas repeticiones voy a hacer aquí para el cuerpecito, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Y siempre al final de cada vuelta vamos a tener estos 72 puntos. Otra cosa, recuerden de siempre ir contando sus vueltas para agregar los ojales aquí. Recuerden que es cada 12 vueltas que hacemos los ojales. Y bueno, así van a continuar. Y continúen viendo. Ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de hacer el cuerpecito del suétercito. En total hice 5 repeticiones que son 40 vueltas. Miren, aquí está la primera. 1, 2, 3, 4, 5. En total, si contamos desde el inicio, donde iniciamos la primera vuelta del cuello, hasta aquí tengo un total de 68 vueltas. En la vuelta número 69, que es la última que vamos a hacer aquí, vamos a cerrar los puntos y tengo un total de 6 ojales. Los ojales los hice en las vueltas número 1,
13, 25, 37, 49 y 61. Así es que ahora vamos a cerrar aquí los puntos y ya el suétercito va a quedar terminado. Ahora la medida, miren, desde acá debajo de la manga hasta el final de la última vuelta está midiendo aproximadamente 16.5 centímetros, que son más o menos 6.5 pulgadas. Si ustedes quieren hacer esta parte más largo o más corto, ahí va a depender de ustedes, lo pueden hacer, no pasa nada. Si es que aquí les voy a enseñar cómo vamos a cerrar los puntos ya en esta última vuelta. Así es que aquí vamos a tejer este primer punto, el segundo punto también. El primer punto lo paso por encima del segundo, tejo el siguiente, el primer punto lo paso por encima y así, punto por punto vamos a ir cerrando. El punto que queda en la aguja lo pasamos por encima. Ya no necesito este marcador. Ahí está. Así es como vamos a cerrar los puntos ya y terminar el suétercito. Así es que voy a hacer esto, luego vengo y les muestro ya el suétercito terminado y les voy a dar las medidas del suétercito terminado. Nos vemos entonces. Terminé de cerrar los puntos en esta última vuelta. Aquí al final nada más corté el hilo, pasé el hilo por la última lazada y escondí los hilos por el lado de adentro. Y ya el suétercito está terminado. Miren qué lindo está. Está precioso. Me encanta este diseño porque está bien fácil y rápido de tejer. Ahí está, miren la parte de abajo y este es el canesú para el lado de atrás. Y bueno, ahí está el suétercito. Ahora les voy a dar las medidas. Miren, desde acá arriba del hombro hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 25 centímetros, que son más o menos 10 pulgadas. Desde debajo de la manga hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 13 centímetros, que son más o menos 5 pulgadas. Ahora el largo desde arriba del hombro hasta abajo, la última vuelta, está midiendo aproximadamente 27 centímetros, que son más o menos 10.5 pulgadas. Ahora la sisa desde aquí hasta aquí está midiendo aproximadamente 11 centímetros y medios, que son más o menos 4 pulgadas y medias. Y me olvidaba, el ancho aquí de la manguita nada más por encima está midiendo aproximadamente 7 centímetros, que son más o menos 2.75 pulgadas. Y el pecho nada más por encima está midiendo aproximadamente 21.5 centímetros, que son más o menos 8.5 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, este suétercito es para niños y niñas de aproximadamente 3 a 6 meses. Ahora fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, desde un bebito recién nacido hasta más o menos 12 meses. Aquí abajo en la caja de información les voy a dejar cómo se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Recuerden que la caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video. Ahora, para esta medida van a necesitar aproximadamente 85 gramos de lana, que es lo que yo usé para la medida de 3 a 6 meses, y también van a necesitar 6 botones de 14 milímetros. Yo usé estos botoncitos de 14 milímetros. Ahora miren, aquí está otro suétercito que yo hice. Lo hice exactamente igual como se los mostré aquí. Lo único que usé unas agujas de 4.5 milímetros y me salió un tamaño para 0 a 3 meses. Así es que fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, así como hice yo. Y bueno, ahí está. Esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos y gracias por su cariñoso apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.